Bueno, pasamos a garantías judiciales. Como les decía al principio de la charla, este es un producto en el cual, bueno, nosotros venimos insistiendo bastante, porque es algo bastante nuevo para el mercado. Si bien sabemos que hay varios competidores que cuentan con este tipo de posibilidad de comercialización, pero que quizás no ha sido tan desarrollado, por lo menos a nivel local. La experiencia que tiene Cauciones en Argentina es que, bueno, los últimos 15 años, la torta de participación de mercado entre avales bancarios y seguros de garantía judicial prácticamente se ha invertido. O sea, en un momento las garantías judiciales para garantizar obligaciones de este tipo, que básicamente tienen que ver con medidas cautelares, era menor a un 15% y hoy prácticamente todas las medidas cautelares se garantizan con póliza y el aval bancario es el que tiene la menor participación de la porción de la torta. Entonces, acá, en lugar de entrar en una competencia, como sucede a veces media feroz, entre participantes del propio rubro de los seguros, hay una posibilidad de agrandar el mercado de seguros y quitarle participación a los bancos e inclusive la posibilidad de ofrecer una herramienta que en definitiva para todas las partes es mucho más conveniente. Yo no soy abogado, pero hay algunas cuestiones relacionadas a este tipo de garantías que son bien sencillas de entender sin entrar en tantos detalles en realidad. Cuando en Uruguay se solicita una medida cautelar, y medida cautelar, la más común que podremos haber escuchado tiene que ver con el embargo, y el embargo genérico, o el embargo de cuentas, el embargo de bienes. Vamos a ir con el ejemplo de empresas para continuar con lo que es más común en realidad. eh, una deuda comercial entre empresas, es decir, esta empresa fue contratada para prestar un servicio, cumplió con los plazos, y como quien dice, la otra empresa no le está pagando lo que le corresponde. Bueno, acá hay un conflicto que evidentemente primero tiene lugar en el ámbito administrativo, es decir, te reclamé un par de veces ya que me pagues lo que me estás debiendo, que yo tengo mi justificación de que efectivamente cumplí con lo que se me exigió y por lo tanto ahora solamente reclamo que me paguen lo que se me adeuda. Luego de que esto trató de ser solucionado en un ámbito administrativo, la empresa a la que se le adeuda puede decir, bueno, voy a solicitar frente a un juzgado una medida cautelar que, por ejemplo, le embarguen las cuentas a la empresa que me adeuda hasta bien me pague lo que me debe. Entonces, el juzgado le va a solicitar para poder iniciar este trámite judicial de pedir esa medida cautelar que constituya una garantía. Por lo general lo que hacen las empresas acá, y también las personas físicas, es presentar avales o bien bienes, ¿bien? O sea, garantizar este tipo de obligaciones con patrimonio propio o con depósito de dinero o avales, ¿bien? Y ahí es donde entra nuestro deber, de alguna forma, como especialistas en cauciones, de dar a conocer, básicamente, que existe otro tipo de herramienta para garantizar estas obligaciones que es mucho más conveniente. Entonces, esta empresa que pide una medida cautelar frente a un juzgado para embargarle las cuentas a la empresa que le adeuda, debe constituir una garantía. Esa garantía se llama contracautela. ¿Bien? Esta garantía básicamente lo que busca es que si esa empresa en realidad está iniciando una acción judicial de la cual no tiene razón y le ocasiona daños y perjuicios a la otra empresa a la que se le está pidiendo se le embarguen las cuentas, si luego de determinada la resolución del juez, la empresa que inició la demanda no tenía razón y ocasionó daños y perjuicios, esta garantía se puede ejecutar para justamente resarcir a la otra parte. ¿Bien? Eso es del lado desde el demandante, como quien dice. Del otro lado está el demandado, es decir, la empresa que supuestamente debe dinero a la otra empresa y que en un momento determinado, por ejemplo, se le notifica de que sus cuentas han sido congeladas,
Y por lo tanto, imagínense, para una empresa que tiene las cuentas congeladas y no puede operar, es una medida sorpresiva justamente para bueno, generar un impacto de modo que se busque básicamente que se solucione ese conflicto, que básicamente tiene que ver con una deuda. Entonces, lo que sucede en ese caso es que la empresa rápidamente va a tener que tomar una resolución al respecto porque no puede estar con las cuentas congeladas. Entonces, acá lo que sucede es que hay posibilidades. Lo que van a buscar los abogados de la parte que está demandando es que se pague la deuda y listo. Pero si la empresa cree que en realidad no tiene que pagar lo que le están reclamando porque la otra empresa en realidad no cumplió de la misma forma que tendría que haber cumplido, o no se establecieron realmente los objetivos que se fijaron para el pago específico de ese dinero, dice, bueno, yo no le voy a pagar lo que me está reclamando, pero a su vez necesito que mis cuentas estén funcionando correctamente. Entonces puedo sustituir esa medida cautelar del embargo de cuentas con una póliza. Bien. Entonces tenemos la posibilidad de garantizar de ambas partes, de quién va a demandar y de quién es demandado. Entonces yo presento frente al juzgado una garantía de sustitución de la medida cautelar, diciendo, mientras tanto yo voy a ir a un juicio, no quiero tener las cuentas congeladas, pero tampoco le voy a pagar, esto lo vamos a discutir en un juicio, y mientras tanto constituye una garantía que básicamente sustituya esa medida cautelar que a mí me pidieron. Bien, esto es así de sencillo como suena. Hay detalles en el medio, por supuesto, que ahí es donde la operativa que tenemos nosotros con un equipo específicamente encargado de las garantías judiciales, en el cual contamos con 3 abogados especialistas que se ponen en contacto. Acá el circuito para emitir una póliza de judicial tiene que ver con, llega el pedido y lo que se analiza, que ahora lo vamos a ver con los elementos de suscripción que solicitamos para cada calificación. Nos comentan brevemente del caso, qué es lo que está sucediendo. Se analizan los balances de la empresa que va a tomar la póliza, ya sea la demandada o la demandante, y por otro lado ponemos en contacto directamente a los abogados, porque si hay algún abogado en la sala, hay mucha terminología y conocimiento sobre, por un lado, jurisprudencia, y también para analizar específicamente el riesgo, la verosimilitud del caso. Esto tiene que ver con cuánta razón tengo yo al decir que me están debiendo, o cuánta razón tengo yo al decir yo no le debo nada. Entonces ahí ponemos en contacto a los abogados que hacen su intercambio para entender cuál es el caso y la situación, y por otro lado se analiza la situación económico-financiera de cada cliente, y ahí se completa ese análisis del riesgo que va a permitir decir, bueno, en este caso el riesgo es elevado, el riesgo es medio o el riesgo es bajo, comparado con el respaldo patrimonial que tiene esa empresa que va a tomar la garantía frente al Poder Judicial, y en ese caso, bueno, ahí se determina, como quien dice, en qué forma se acompaña esa emisión, si se solicitan contra garantías adicionales o si efectivamente se puede avanzar de forma normal completando cierta documentación y listo. Bien. Lo bueno de estas pólizas, y conversando también con diferentes juzgados, es que para el propio juzgado que recibe la garantía, al igual que como les hablaba hoy del caso del fondo de reparo, por ejemplo, desde el punto de vista administrativo es mucho mejor contar con una póliza que tiene una vigencia abierta, que se va a extender durante todo el plazo del juicio, a tener un aval bancario que año a año hay que estar haciendo el trámite para renovarlo, porque por lo general los juicios no demoran nunca menos de un año. Entonces el juzgado tiene que estar atento de avisarle al abogado que está llevando adelante el caso, che, mirá que en 30 días vence tu aval, tenés que estar atento para presentarlo en tiempo y forma antes del vencimiento. Eso implica una recalificación del cliente en el banco y la obtención de ese aval. Y la póliza se emite cuando se analiza este riesgo al inicio de vigencia abierta, y va a finalizar cuando, en el caso, el juez diga la sentencia favorable o las sentencias en contra y se ejecuta esa garantía, o finaliza el riesgo, o hay una conciliación en el ámbito administrativo por fuera de lo judicial. Entonces, como pasa en el caso de las garantías contractuales, el juzgado devuelve esa garantía y el riesgo finaliza.
Hemos tenido, por suerte, un montón de casos en los que las pólizas vuelven porque se llegó a una conciliación o directamente porque la parte a la que estamos garantizando efectivamente tenía razón en lo que estaba involucrándose a la hora de solicitar una medida cautelar. Bien. Lo que sucede en estos casos, como les decía, es que frente a lo que tiene que ver con el aval bancario, para todas las partes termina siendo más conveniente, ni hablar cuando hablamos de depositar dinero en una cuenta, que eso lo que va a implicar es que hay cierto capital inmovilizado que podría ser utilizado para el desarrollo correcto de la operativa, que es, como les dije al principio de la charla, como el corazón en realidad de la póliza de caución, que lo que busca es eso, liberar cupo bancario, liberar giro comercial para la diaria y dar un instrumento que específicamente está diseñado para garantizar obligaciones. Bien, bueno, algunos de los elementos, como les comentaba, para suscribir este tipo de negocios, y hay muchos puntos de contacto con las garantías contractuales también. Se analiza a la empresa, cuáles son sus antecedentes, la parte técnica, la parte comercial, los balances, bien, acá, al igual que la calificación de una constructora, la empresa que solicita la póliza judicial también deberá presentar balances y acreditar respaldo patrimonial. Y acá, dependiendo la etapa en la que se solicita esa garantía judicial, tiene que ver con qué tipo de documentación tiene que presentar la empresa que va a tomar esta garantía. Entonces puede ser que se esté iniciando recién la acción judicial y de hecho ni siquiera haya asignado todavía de qué turno es el juzgado que va a tomar el caso. Entonces ya con el escrito que se va a elaborar para presentar la demanda, ya se presenta la garantía judicial. Puede haber una resolución de un juez que ya está ordenando la constitución de garantías, estableciendo las sumas aseguradas inclusive. Entonces se presenta esa resolución en donde se dice, bueno, acá constitúyase garantía por $200.000, ¿bien? Y puede haber constituciones de demandas, sentencias y demás. Como les digo, cada caso es particular y acá es muy importante la respuesta rápida de los abogados para, dar justamente una evaluación rápida del riesgo, porque muchas de las medidas cautelares tienen que ver con efectos sorpresa que se buscan para que la otra parte justamente responda rápidamente ante esta deuda, por ejemplo. Bien, acá las medidas cautelares son bastante variadas. Sucede en el mercado uruguayo que hay varias que por lo general no se dan. Pero bueno, el embargo de cuentas es bastante tradicional, el secuestro de mercadería, siempre ponemos un ejemplo que sucedía bastante en Argentina, que era los abogados de Nike tenían la particularidad de que detectaban mercadería trucha, hablando pronto y mal, en estas ferias enormes que suceden en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, y pedían medidas cautelares para secuestrar esa mercadería. Entonces, muchas veces la medida cautelar que se solicitaba era el secuestro de mercadería. Hay muchas que tienen que ver con interdicción de buques. Esto quiere decir, un buque debe combustible a una terminal portuaria y la forma que hay de frenar ese buque es con una medida cautelar para interdictarlo. Cada hora que ese buque se pasa amarrado al puerto le cuesta mucho dinero, entonces es una medida que se utiliza bastante para solucionar este tipo de deudas. Entonces todas estas garantías deben ser analizadas rápidamente y emitir la póliza lo más rápido posible. Es importante, obviamente, acreditar todo con documentación, pero lo que nos sucede es que si a la mañana hay una consulta respecto a un caso en el cual, bueno, el barco mañana va a estar en amarras en el puerto y necesitamos mañana la póliza para ir al juzgado, pedir la interdicción de ese buque y que al otro día el buque cuando amarre en el puerto quede frenado, es muy importante la comunicación entre los abogados. Entonces, por lo general lo que le decimos al corredor es, pasanos el contacto del abogado que está llevando el caso con esa empresa y lo ponemos rápidamente en contacto con el equipo de Confidence, que es nuestro equipo de abogados que está dedicado a las judiciales,
ellos se comunican entre sí, paralelamente se van analizando los balances y rápidamente se establecen las condiciones para emitir la póliza. Bien. Nosotros las calificaciones las hacemos más o menos en 24 a 48 horas. Obviamente nos ha pasado, y como digo yo, esto de las cauciones es un deporte extremo. De la mañana para la tarde, el cliente se había olvidado de que tenía que presentar una garantía, les debe pasar a todos, y hay que calificar muy rápido y emitir la póliza porque si no el cliente no llega a presentar el pliego y se queda fuera de la oferta. Esto es súper típico y más acá en Uruguay, que medio que dejamos todo para último momento, pero parte de lo que nosotros hacemos mucho hincapié es en el servicio. Entonces parte de la respuesta rápida tiene que ver con bueno, dónde concentramos también nuestros esfuerzos, además de intentar desarrollar nuevos productos, de ser competitivos en comisiones, en tasas y demás. La rápida respuesta es parte de lo que debemos tener como premisa nosotros a la hora de desarrollar este tipo de negocios. Un poco atado con lo de judiciales y también yendo como más a lo específico de la documentación de suscripción. Esto que voy a comentar ahora es genérico, es para un caso de calificación y emisión de tanto construcción como de servicios, aplica por lo general para todos los casos. Por un lado analizamos lo que tiene que ver con los antecedentes de la empresa. Por un lado está la parte comercial y técnica. Nosotros hacemos como nuestro propio research de la empresa que llega para calificar. Bien, acá puede el día de mañana cualquiera de ustedes solicitarnos: che, Rodrigo, Sebastián, tenemos una empresa que va a necesitar emitir una póliza, necesitamos calificarla. ¿Qué necesitamos? Bueno, ¿quién es la empresa? Por un lado, nosotros hacemos, como les decía, nuestra propia investigación, obtenemos información de clearing, entramos a las páginas web y muchas de estas empresas tienen todo súper expuesto en su web, en donde aparecen, bueno, todos los proyectos en los que estuvieron involucrados, la cartera de obras, cuáles son sus clientes, cuál es la historia de la empresa, hace cuántos años está constituida, si hace puentes o hace edificios o hace rutas o presta servicios de seguridad y vigilancia, o en realidad suministra material hospitalario. Bueno, es importante conocer esto y compararlo con cuál es la necesidad que está teniendo. Hay empresas que se dedican a la construcción vial y de repente en un momento quieren hacer una represa. Bueno, va a haber un intercambio con la constructora para entender cómo van a llevar a cabo esa obra, y esto forma parte del análisis de la suscripción. Esto puede suceder a través del corredor. Muchas veces organizamos este tipo de encuentros virtuales como para conversar con los ingenieros o con los gerentes financieros, como para entender, sobre todo en grandes proyectos, cómo van a llevar a cabo y cuál es el plan que tienen establecido para el mismo. Otra de las necesidades para analizar al cliente tienen que ver con balances. Bien, nosotros solicitamos por lo general los últimos 2 balances de la empresa como para entender cuál fue el desarrollo de los últimos ejercicios, y también porque en los balances se establecen los ejercicios anteriores. Esto es importante también. La única figura que está exenta de contar con un balance es la unipersonal. Las CSA y las SRL deberían contar con balances auditados. Sabemos que no es fácil, sabemos que es información sensible. Muchas veces hemos firmado compromisos de, ¿cómo es? Ay, se me fue la palabra. Bueno, básicamente protegemos la información, Confidencialidad. confidencialidad. Gracias, no sé quién me lo sopló, pero es eso. Básicamente se firman compromisos de confidencialidad, porque, como le digo, es información sensible, entonces muchas veces los clientes son reticentes a compartir esta data, pero es importante siempre conocer cuál es la situación patrimonial financiera. Muchas veces no tienen los balances ya auditados. Estamos justo en un momento en donde las empresas que cerraron balance en diciembre están terminando las auditorías. Lo que sucede, particularmente ahora, porque el 2020 fue un año bastante atípico, es que tenemos solamente balances auditados de 2019 y muchas veces los suscriptores necesitan
contar con información más actualizada que refleje la situación de este momento de cada empresa. Entonces ahí muchas veces solicitamos los preliminares de los balances, los balancetes, borradores de balance, como para contar con una información más actual, a pesar de no tener quizás el balance ya auditado del último ejercicio. Rodrigo, Sí. una pregunta cortita, creo que puede ser interesante y todos la deben de tener. ¿Cómo se confecciona ese cupo? ¿De dónde sale cuando dicen tiene 1.000.000 de pesos de cupo, tiene 100.000 pesos, tiene 50.000 dólares? Bien. ¿De dónde surge? Nosotros, hay un montón de variables que afectan esa línea, digamos, cuánto se le asigna a esa empresa. No es que haya una regla matemática que ya lo establezca, porque como les digo, tiene que ver mucho, por un lado, con los antecedentes, se ve también si la empresa en algún momento tuvo incumplimientos, por ejemplo el BECA muchas veces se analiza, que es como un certificado que emite el Ministerio de Transporte de cumplimiento y como proveedor del Estado también, el clearing obviamente, y después hay algunas reglas que no siempre se cumplen, por esto que les digo, de que hay variables en cómo se define esa línea, pero muchas veces tiene que ver con el patrimonio neto de la empresa, ¿bien? Puede ser que se asigne una vez el patrimonio, una vez y media, dos veces el patrimonio. Esto, como le digo, tiene mucho que ver con el expertise de la empresa, su nivel de cumplimiento, pero esa podría ser una regla. Otra estimación que se hace también es sobre todo los ingresos operativos en el balance, o sea, las ventas. En general, las empresas, si trabajan con el Estado o en general necesitan garantías para todo su trabajo, se calcula que más o menos de las ventas van a necesitar un 30% en garantías, entonces ahí puede haber otra regla también. Todo esto tiene sus pequeñas variaciones, pero son quizás, respondiendo ahí a la pregunta, Matías, dos parámetros que pueden cumplirse en lo general, pero que no siempre se cumplen debido a que quizás una empresa puede tener 3 veces su patrimonio en línea porque se ve que tiene un nivel de cumplimiento muy importante, tiene mucho respaldo, está creciendo, no tiene grandes deudas. Entonces eso también son variables que se tienen en cuenta, y bueno, y también no siempre se cumple que la empresa necesita más o menos un 30% de sus ventas en garantías. Pero son dos reglas que por lo general aplican. Viene ahora, y dos que están relacionadas con esto, consultan si la auditoría debe ser externa de los balances, y por otro lado, la otra pregunta es si existe forma de ampliar ese cupo con, por ejemplo, bonos o otro tipo de garantías. Sí, por lo general la auditoría tiene que ser de un contador externo. De lo contrario, si es una auditoría interna, obviamente es mucho mejor que el balance que no está auditado, pero por lo general la exigencia es una auditoría externa, dependiendo también del rubro en el que se desempeña la empresa. Nos pasa, por ejemplo, a las compañías de seguro, que es una exigencia del Banco Central, la auditoría externa, y hay otros rubros en lo que no es necesario, o por el nivel de facturación no llega a ser necesario un balance auditado, y se presentan declaraciones juradas, se presentan certificados de venta, y sí, un contador que certifique cuáles fueron los ingresos de un ejercicio, que esto también sirve mucho para actualizar la situación de la empresa post balance, hasta que el balance del nuevo ejercicio ya esté cerrado. ¿Cuál era la otra pregunta, Matías? La otra pregunta era si Si se existe pueden forma de ampliar. ampliar ese cupo. Sí, exacto. Existen formas de ampliar el cupo, de hecho se me adelantaron a contragarantías, que lo vamos a ver acá en esta slide. Puede suceder que o la empresa no tenga suficiente patrimonio para la necesidad que tiene de emitir, entonces ahí se va a pasar a la etapa de contragarantías, o también puede suceder que ya estime que va a necesitar más en su planificación anual. Nos vamos a presentar a tales licitaciones y estamos por cerrar tales contratos con privados, ya sabemos que vamos a necesitar cierta línea operativa con cauciones, entonces bueno, ahí ya desde el vamos en la calificación al inicio del ejercicio, ya al ver los balances y decir, bueno, se establece una línea de 50 millones de pesos,
y la empresa ya sabe que va a necesitar 100, bueno, ¿cómo podemos complementar esos 50 millones de pesos que faltan? Lo ideal es resolverlo desde el inicio, pero por lo general lo que sucede es que llegado el caso en el que se va a pedir esa emisión y no se llega con el respaldo suficiente, ahí pasamos a la etapa de contragarantías. Ahora, si me esperan 2 slides, ya respondo como más completa esa pregunta para no adelantarme. Creo que venimos más o menos bien de tiempo. Yo no tengo el reloj acá en pantalla, pero cualquier cosa Estamos ahí, estamos ahí, estamos. me hacen la seña de dale, dale. Eh, Más allá de la calificación que nosotros recomendamos, sobre todo en este momento en el que por lo general ya están los balances auditados de los ejercicios que cerraron en diciembre de 2020, califiquen a sus empresas, no tiene costo, nos mandan los balances, Rodrigo, queremos dejar calificada esta empresa, decinos cuál es la línea que tiene, pasanos las tasas para los diferentes riesgos, y bueno, cuando la empresa tenga una necesidad específica de emitir, ya van a tener solucionado ese paso y la emisión prácticamente sucede en el día. O sea, nosotros con una empresa que ya está calificada, analizando los elementos para la emisión, la misma sucede en una cuestión de horas. O sea, nos piden pólizas a la mañana y para el mediodía ya están o para la tarde ya están. Esto va a hacer que, lo que les decía hace un ratito, el nivel de servicio mejore y no tengan que andar a lo loco, que es lo que sucede por lo general. Andamos todos a lo loco cuando aparece un pedido de póliza porque nos olvidamos de calificar o nos dimos cuenta de que teníamos que presentar póliza y tenemos que recurrir a algo rápido. Bueno, les recomiendo, si tienen la posibilidad, califiquen, nos tienen como una alternativa más para emitir. Esto no genera ningún grado de compromiso, ni mucho menos, sino que ya tienen una compañía más con la que contar a la hora de emitir pólizas. Sin embargo, cuando hay un pedido específico de póliza, estos son algunos de los elementos que se solicitan para la emisión de determinada póliza y algunos de los puntos que nosotros analizamos a la hora de suscribir. Contrato o pliego, que es lo más tradicional, sobre todo cuando se trata de obras y servicios. También, como les comenté antes, para las garantías que requieren con decretos de reglamentación, que básicamente se establecen para la correcta operativa de una empresa, llámese agencias de viaje, los operadores portuarios que les comenté, las inmobiliarias, las arrendadoras de vehículos, todos tienen para funcionar que constituir garantías. Entonces se analizan ese tipo de elementos, los pliegos, los contratos, los decretos de reglamentación, las órdenes de compra, siempre que establezcan específicamente que se necesita constituir garantías. ¿Bien? Dentro de esos pliegos se ve, bueno, las condiciones jurídicas para llevarlo adelante. Acá parte de lo que vemos también tiene que ver con el famoso primer requerimiento, que lo habrán escuchado más de una vez, y ahora sobre todo con estos proyectos de inversión que comentábamos hace un ratito, está muy presente esta condición de primer requerimiento, que hoy al inicio de la conversación lo que conversábamos es que la compañía responde en forma subsidiaria. ¿Qué significa esto? Que si hubiera un incumplimiento, la empresa beneficiaria de esa póliza primero debe intimar a la constructora, por ejemplo. Le debe decir, che, estás en un incumplimiento, te estoy notificando y te estoy intimando al pago. ¿Bien? Una vez que sucede esta intimación de pago, que debe suceder en un plazo, en nuestras condiciones generales se establece, desde conocido el incumplimiento, tiene un plazo de 20 días para intimar el pago. ¿Bien? Se intima el pago, si esta intimación de pago resulta infructuosa, se notifica a la compañía, ¿bien? Y se debe presentar documentación que acredite ese incumplimiento. La compañía evalúa esta información, evalúa toda la documentación y tiene un plazo de 30 días para pagar. ¿Bien? Después la compañía lo que va a hacer es, en las cauciones lo que sucede, al igual que en los seguros de transporte, un sistema de recupero. Para eso es que nosotros analizamos justamente patrimonio de la empresa y sus antecedentes de cumplimiento, porque acá lo que generalmente sucede es que lo que queremos todos es que esa obligación se cumpla.
¿bien? O sea, queremos que el edificio se construya, queremos que la ruta se construya, entonces, en estos plazos en los que se presenta documentación y hay intercambio entre las tres partes, por lo general se llega a un acuerdo. Se establecen nuevos plazos para terminar de desarrollar la obra. De hecho, en casi todos los pliegos y contratos se establece que pueden haber atrasos por cuestiones climáticas. Vivimos en un país bastante inestable en lo climático. También se establecen cláusulas para las cuestiones sindicales y los paros. Entonces, los cronogramas también se van corriendo y hay cierta permisidad para extender estos plazos. Ahora, cuando los incumplimientos son mucho más claros, porque la empresa entró en quiebra, fue a concurso, porque hizo una mala administración de sus finanzas y por tanto no le dio para cubrir todas las obligaciones a las que estaba enfrentando, porque las constructoras por lo general desarrollan más de una obra en paralelo, y parte de lo que se analiza también es cómo está su capacidad de mano de obra. Por eso muchas veces solicitamos también información acerca de los trabajos en ejecución, cómo están los trabajos en ejecución de esta empresa, cuánto se está desarrollando, cuáles son su grado de avance en cada uno de ellos, qué sumas está manejando de cada uno de estos contratos. Entonces, parte de todo este análisis ese intercambio se hace para lograr que en realidad no se termine ejecutando esta garantía, sino que se concilie y se pueda llevar adelante ese trabajo. ¿Bien? Las pólizas a primer requerimiento tienen la característica de que yo no tengo que justificar nada, ni tengo que intimar a nadie, sino que voy a la compañía con la garantía y cobro. Así de sencillo. ¿Esto qué tiene? Por un lado, aumenta el nivel de riesgo, tanto para el tomador como para la compañía, porque se pierde ese intercambio y ese análisis de documentación que lejos está de querer complicar el cobro, porque de hecho como compañías de seguro lo que tenemos que hacer es dar solución a este tipo de casos, y es donde sucede el momento de la verdad también, como estudiamos en algún momento las características del seguro. Pero el primer requerimiento no hay discusión alguna, se presenta el beneficiario de la póliza y cobra, como si fuera un aval bancario, va a la ventanilla y cobra. Entonces, lo que va a suceder es que la compañía y el tomador de la póliza no tuvieron nada para discutir, ni nada para conversar al respecto de cómo, de por qué, porque muchas veces, si uno escarba un poquito, los atrasos que se generan en las obras están dadas por otros elementos o factores externos, porque hay más de un contratista dentro de la obra y no me dejaron entrar, por eso no pude entregar este material, porque había, no sé, una máquina atravesada y, bueno, hay un montón de variables y tantos casos como pólizas, y el riesgo que representa el primer requerimiento tiene que ver con esto, con que no está esa instancia de conciliación en la cual por lo general no hay ejecución de la garantía, sino que se continúa desarrollando la obra. ¿Bien? Entonces el primer requerimiento tiene eso, es más riesgoso para todo el mercado en general, menos para los contratantes. Cuando me refiero a los contratantes, me refiero al ministerio, por ejemplo. Y eso que va a implicar que la compañía pague y se dé vuelta y le recupere enseguida al tomador, y eso básicamente lleva a un circuito que en realidad está buscando más que nada contar con el dinero rápidamente en lugar de terminar con esa obligación de dar o hacer. Lo estamos viendo cada vez más seguido. Nosotros hacemos garantías a primer requerimiento, al igual, por ejemplo, que el banco de seguros. Lo hacemos para aquellos casos en los cuales, bueno, hay o financiamiento de organismos multilaterales, ahora pasa mucho con las garantías de PPP, los proyectos de participación público-privado, que bueno, detrás de estas obras hay proyectos de inversión que tienen que ver con el BID, o con CAF, o CAFAM, o FONPLATA, que son organismos que hacen préstamos al Estado, que bajan sus condiciones, que son condiciones que aplican para todo el mundo. No se meten en la jurisdicción de cada uno de los países para adaptar sus normas a cada mercado. Bajan sus condiciones, entonces bueno, nosotros en esos casos tenemos la posibilidad de analizarlo, no es un no rotundo, sino que se analiza, bueno, quiénes son los tomadores. Por lo general las empresas que están involucradas en estos proyectos de participación público-privada son empresas con mucha trayectoria, con buen respaldo. Las empresas extranjeras que vienen al país a consorciarse con las empresas locales
también por lo general muestran muchos antecedentes, proyectos de gran porte en diferentes partes del mundo. Entonces, las condiciones por lo general para dar este tipo de pólizas son más fuertes, e inclusive así todo muchas veces se solicitan contragarantías adicionales, y todo por estar establecida este tipo de condiciones para las pólizas, como tiene que ver con el primer requerimiento. ¿Bien? En lo que más lo estamos viendo es en ese tipo de negocios, contratos de PPP o subcontratos de PPP, y bueno, y también estos proyectos de inversión que hay, sobre todo también para mucha obra de infraestructura vial, en donde también bajaban estas condiciones por parte del BID, Banco Mundial, por ejemplo, o la CAF, que son como los más tradicionales en las inversiones en el país. Bien. Bueno, para suscribir directamente un cliente en la compañía, nosotros solicitamos estos documentos. Quiero hacer hincapié en la solicitud global, que es una solicitud, que es un formulario que se firma una única vez, se certifica con escribano, y por 5 años tiene validez. Este documento se presenta una única vez en la compañía, y luego todas las emisiones de pólizas se pueden hacer con solicitud por mail. Básicamente nos dicen: Rodrigo, este cliente se va a presentar a esta licitación, te adjunto el pliego, o nos mencionan cuál es la licitación y nosotros buscamos el pliego. Esta es la suma asegurada, este es el plazo, dale para adelante. Entonces, con la solicitud global ingresada una vez, después no hay que estar buscando la firma de los apoderados o directores, que muchas veces es complejo, sobre todo ahora que estamos como todos medio guardados y no nos desplazamos a las oficinas y cada uno trabaja desde su casa. Muchas veces es complicado tener estas firmas, porque aparte siempre es el ámbito de las cauciones son firmas originales. Entonces la solicitud global da solución a eso, se firma una única vez y por 5 años después los pedidos son todos por mail. No hay que presentar la solicitud individual cada vez que se emite, que esa es la otra opción, una solicitud individual con cada emisión firmada, en donde se establecen los diferentes campos necesarios para la emisión. El formulario WIAF, que lo deben de conocer de otros ramos de negocio, porque es un formulario que exige el Banco Central, que es un formulario de conocimiento del cliente, en donde hay diferente información de la empresa, de los beneficiarios de la empresa y demás. El formulario 6906 de DGI lo que hace básicamente es sustituye una copia de estatuto, una copia de poder vigente de la empresa, que muchas veces está asociado a un costo, actualizar un poder, por ejemplo, o los estatutos generales, muchas veces también es información sensible. Entonces, el formulario 6906 de DGI dice quiénes son las personas que están habilitadas para firmar en nombre de la empresa, y con eso lo solucionamos. No es necesario pedir poder actualizado ni estatutos. Ya vemos que si coincide la persona que figura en el formulario 6906 con la persona que está firmando la solicitud, ya estamos ok. Y la copia de la cédula de quien está firmando, con esta documentación ya estamos ok para emitir. El formulario WIAF, el formulario 6906 y la copia de la cédula se presenta por una única vez cuando se suscribe al cliente. Y después, como les digo, si optaron por la solicitud global, también se presenta esto una única vez, y después las emisiones se ven con los contratos o con pliegos y nada más. Si optan por la solicitud individual, cada vez que emitan una garantía van a tener que presentar un formulario de solicitud firmado. Bien. Bueno, acá el punto y la respuesta para la persona que consultó por el tema contragarantías. Las contragarantías van a suceder en los casos en los que, como les decía, o no sea suficiente el respaldo que tiene la empresa, o son empresas nuevas que todavía no tienen un balance, o necesitan ampliar su cupo porque saben que van a tener más necesidades, o porque han logrado un contrato de gran porte. Entonces, además de las conversaciones que tenemos y los idas y vueltas y el análisis de suscripción y documentación, existen estas alternativas. ¿Bien? La manifestación de bienes o el estado de responsabilidad, que es como la más tradicional, en el cual los socios directores de la empresa hacen una manifestación de su patrimonio personal. Acá es importante, no se prendan ni se hipotecan bienes. Nosotros no hacemos eso, no nos involucramos en la prenda y en la hipoteca de bienes.
sino que analizamos, y es más que nada un acto de buena fe de los socios directores que dicen, bueno, estas son mis propiedades, además tengo este dinero en efectivo en esta cuenta, y nada, una manifestación de mis bienes, y es como un acto de buena fe de esa persona, decir, bueno, mi empresa va a cumplir con lo que se le está solicitando, por lo tanto yo hago una manifestación de mi estado de responsabilidad, y eso ya es tomado como válido, no hay que entrar en la etapa de prenda de hipotecas. Es importante acá que siempre los bienes que forman parte de lo que tomamos como respaldo válido son bienes inmuebles, no vehículos, no maquinaria. ¿Bien? Después está el formulario de aval, que cuando se trata de una manifestación de bienes viene complementado con el aval, es decir, es un formulario en el cual yo, como fiador solidario, firmo en nombre de mi respaldo patrimonial personal para respaldar las operaciones de tal empresa. Bien, eso lo puede hacer a título personal uno de los directores o socios de la empresa, como les decía antes, cuando manifiesta sus bienes, o también puede pasar que haya empresas que deciden avalar a otras empresas. Esto por lo general sucede cuando son el mismo grupo económico, o cuando un empresario tiene más de una empresa, entonces quizás hay una que tiene más recorrido y más respaldo y le puede salir como fiador solidario a una empresa más nueva o con menos respaldo, y esto se configura a través de un formulario de aval en el que la empresa o persona se constituye como fiador solidario, como avalista. El acta de directorio aplica para los casos de sociedades anónimas de responsabilidad limitada, en el cual se requiere como el consentimiento del directorio para decir efectivamente estamos todos de acuerdo en avalar la operación de esta empresa. Entonces, por ejemplo, cuando hay sociedades anónimas que van a avalar a otras empresas, el directorio debe estar de acuerdo en avalar, y por lo tanto hay un acta que complementa ese aval. ¿Bien? Estos documentos, los tres, deben de estar con firmas originales y certificación notarial de escribano. Pasa mucho que tenemos casos de empresas extranjeras que firman avales para las empresas locales porque tienen una casa matriz en el exterior con mucho más respaldo. Pasó mucho con las empresas que desarrollaron proyectos de energías renovables en Uruguay, que básicamente fueron sociedades de objeto específico que se constituyeron específicamente para desarrollar los parques, entonces no tenían suficiente respaldo local, ya que son proyectos de largo plazo en el cual los primeros ejercicios y las etapas de obra las empresas tienen cifras negativas, pero las matrices están por lo general en países europeos donde ya han desarrollado este tipo de proyectos y por lo tanto presentan buen respaldo. Y en esos casos en los cuales los avales se firman desde el extranjero y fuera del Mercosur, además de la certificación notarial, lo que se solicita es un apostillado, que es como una legalización más de esas firmas, que justamente aplica para avalistas que están por fuera del Mercosur. Por lo general son empresas que están en España, en Dinamarca, en Inglaterra, que son donde han sucedido en general, que están las casas matrices de todos estos proyectos de energía renovable, en donde ya están bastante más avanzados con este tema. Es importante, y sobre todo también atendiendo a las cuestiones de responder rápidamente con un alto nivel de servicio, de que mucha de esta documentación nosotros la solicitamos que la adelanten por mail. Ya podemos ver por mail que está firmado y certificado correctamente, porque los apostillados demoran, muchas veces demoran un mes inclusive, y bueno, y la póliza se necesita para la semana. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos también, basados en el nivel de confianza que maneje cada uno de ustedes con sus clientes, es como, bueno, adelantanos la documentación por mail y nos la hace llegar por correo cuando se pueda. Obviamente hay que establecer ciertos plazos razonables para que lleguen esos avales desde el extranjero, pero por lo general lo que hacemos es, hacemos un voto de confianza ahí de que esa documentación original va a llegar, porque aparte así nos lo exige Banco Central a las compañías de cauciones, todavía seguimos manejando mucha documentación original. Entonces, para hacer más rápido esos procesos,
terminamos como adelantando todo lo que se puede por correo y después nos lo hacen llegar a la oficina en forma original. Bien. Para los que consultaban por bonos, por lo general no lo trabajamos. Sabemos que es algo que hace el banco. No sé, sinceramente, Berkeley o Sura, por ejemplo, si lo están haciendo. La última de las opciones que tenemos nosotros es la del depósito contra garantías líquidas, que como les decía, desde el principio de la charla, la idea es escaparle a inmovilizar capital, que puede ser muy importante para la operativa diaria. Entonces la última de todas las opciones es, bueno, no hay manifestación de bienes, no hay una empresa que pueda ser fiador solidario como tercero. Bueno, una alternativa puede ser la de presentar un depósito de efectivo en nuestra cuenta como contragarantía líquida. Hemos recibido posibilidades de lo que se conocen como las Standby Letter of Credits, la SBLC, que son como carta de crédito que emiten bancos del extranjero. Avales bancarios también hemos recibido como contragarantías. Ahí caso a caso se ve cuál es el porcentaje del depósito bancario sobre el total de la garantía que se va a solicitar, o cuál es el porcentaje del aval bancario sobre la suma que se va a solicitar. Generalmente se trata de porcentajes que complementan a lo que ya la empresa ha presentado como balances o demás. Bien. Bueno, terminando tanto con la parte técnica, digamos, acá hay algunas puntuaciones al respecto de dónde está la oportunidad de negocio de la caución, que algo que sucede bastante es que muchas veces en este momento, cuando hay una oportunidad de negocio para la caución, es donde por lo general ingresan las empresas que después terminan siendo clientes integrales, porque acá es donde uno demuestra realmente el nivel de servicio y lo rápido que se puede dar esa solución al cliente, que después, bueno, empieza a confiar al resto de los productos con nosotros. Cuando me refiero a nosotros, hablo de ustedes como intermediarios y nosotros como compañía. En nuestro caso no podemos venderle nada más que cauciones, porque por ahora nos dedicamos exclusivamente a este rubro, pero sucede que muchas veces el cliente ingresa por la caución, que es algo de lo cual hay bastante desconocimiento en realidad, pero que es bastante sencillo, y que después, bueno, hay posibilidades infinitas para comercializarle otro tipo de productos, hacer cross-selling y upselling de otros ramos. Bueno, en donde principalmente se centra el negocio de la caución es en la contratación pública, como les decía desde el principio, obras, servicios y suministros. Siempre el Estado va a pedir garantías, entonces siempre que un cliente quiera trabajar como proveedor del Estado va a necesitar garantías, y acá hay desde las empresas más grandes del país, como Berkes, Stillers, ASEM y demás, hasta las empresas más pequeñas que quizás hacen la colocación de los vidrios, los sistemas de aire acondicionado, los alambrados, la luminaria. O sea, hay muchas posibilidades en lo que tiene que ver con el suministro de bienes y servicios para el Estado y entre privados. Bien, ahí hay algunos rubros. Esta es una gran oportunidad para todo lo que es infraestructura vial, por lo que les comentaba, y también para la parte educativa, donde se están ya desarrollando con mucho éxito los proyectos de participación público-privado que disparan subcontratos para todos lados. Hay muchas posibilidades, y en los subcontratos es donde hay mucha oportunidad de captar este tipo de empresas pequeñas y medianas que tienen necesidades y que muchas veces por desconocimiento de que existe este tipo de herramientas terminan o poniendo bienes como respaldo, o directamente yendo al aval o al dinero, que como les decía, son alternativas que pueden ser evitadas si se asesora correctamente a estos clientes. Los potenciales tomadores son contratistas y proveedores de empresas privadas y públicas, subcontratistas, como les comentaba recién. Es muy importante tener socios estratégicos. Los despachantes de aduana, por ejemplo, son un gran socio para todo lo que tiene que ver con las garantías aduaneras, que siempre es necesario de ese trámite a la hora de obtener una garantía aduanera. Es muy importante también dar a conocer a los estudios de abogados, a los abogados particulares. No siempre hay que ir a buscar a Ferrer o a Uyer, sino que hay muchos abogados independientes que
que está bueno que conozcan la herramienta de la garantía judicial, para que no terminen lo mismo, garantizando con propiedades personales o inmovilizando dinero o tratando de acceder a un aval bancario. Son socios que a su vez podrían ustedes como corredores organizadores justamente organizar. Nosotros tenemos un sistema en el cual si hubiera que poner como corredor organizador y un organizado que pueda ser un despachante de aduana y ustedes crean que como incentivo es necesario ofrecer comisiones, esto puede suceder también a nivel de nuestro sistema, está habilitado. Lo mismo puede suceder con los abogados. Y ahí hay rubros muy variados, como los que detallo ahí en el slide. Algunas fuentes de información importantes, como le dije hoy, compras estatales, nosotros sentamos todos los días y hay un montón de información en esa web. Las licitaciones están todas ahí bien claras, los llamados a futuro y los llamados que ya se adjudicaron y que ya han finalizado, como para entender cuáles son las empresas que pueden ser potenciales prospectos de negocio. Obviamente las cámaras, ustedes lo tienen mucho más claro que nosotros por dónde conseguir quizás socios, que el contacto es con una única persona o con una única organización que aglomera muchas más organizaciones, y por tanto ahí se puede bajar la información en cascada y obtener negocios que pueden ser más efectivos en cuanto a cantidad de clientes. Nosotros tratamos siempre de estar en las ferias de la construcción o cuando hay conferencias de abogados, como tratar de estar siempre comunicando este tipo de productos para que se den a conocer y por lo tanto sea más fácil su comercialización. Bueno, revistas especializadas. Nosotros también mensualmente enviamos un boletín que tiene que ver con las oportunidades de mercado en Uruguay o las novedades de mercado, donde bueno, se viene tal o cual proyecto, se va a desarrollar tal obra, hay una inversión de tanto dinero que va a disparar posibilidades de negocio en este sector. Entonces la idea es que ahí seamos proactivos y conversemos con nuestros clientes para, che, me enteré que va a haber, se va a desarrollar esta obra, te vas a presentar a licitar, contanos, así te podemos ayudar en forma anticipada para que llegues en tiempo y forma, con las mejores condiciones. Ese es un ejercicio que está bien interesante para hacer y sobre todo para captar nuevo negocio. Bueno, esto es algo de lo que les fui contando durante toda la charla, sin extenderme mucho más. Algunos de los motivos por los cuales pueden trabajar con nosotros. Tenemos una calificación bastante ágil, somos especialistas en esto, entonces también hemos visto los casos más complejos de todo el mercado, aquellos que quizás están medio trancados hace tiempo, y bueno, nosotros tenemos un poco el deber de analizarlos para poder dar soluciones. Tenemos una herramienta online que permite consultar los cupos de los clientes, pueden consultar también los estados de cuenta corriente de comisiones, ver las pólizas vigentes, obtener los porcentajes de utilización de esos cupos, descargar copias de póliza. Bueno, es algo que está bien interesante y que también busca dar herramientas de autogestión para ustedes. Después hay una herramienta muy particular que se desarrolló en Argentina, que es la verificación online de pólizas. Todas nuestras pólizas salen con un código del cual el asegurado, el beneficiario de la póliza que recibe esa garantía, puede entrar a la web de cauciones e ingresar ese código y ver que efectivamente la póliza fue emitida por nosotros. Esto es muy curioso, pero sucedió porque en un momento en Argentina había gente que se dedicaba a truchar garantías. Parece muy loco, pero es verdad. Así que decidimos traer la herramienta también para acá, y está a disposición para justamente los beneficiarios de las pólizas para que verifiquen este tipo de información. Este es el proceso de la emisión de una póliza. Creo que lo fuimos viendo ahí a medida que íbamos avanzando en los slides, pero bueno, se apertura la carpeta del cliente con los antecedentes comerciales, los balances, la información de performance y de su historial. Se califica el cliente, se fija una línea, se envían las tasas para cada uno de los riesgos para el cliente, y cuando suceda la necesidad de emitir una póliza, se ve específicamente ese pliego o contrato y la póliza se emite en el día. Así que este es como la simplificación de nuestro circuito, que quizás parece
complejo desde antes, pero en realidad es bastante sencillo y debería esta flecha completarse en un plazo de 24 o 48 horas como máximo. ¿Bien? Bueno, acá terminó la presentación. No tengo ningún reloj cerca, pero no sé cómo estamos con...